¿Ya, ya te has comido algo podrido o has agarrado una fruta y, ups, estaba podrida? Es medio asqueroso, ¿verdad? Hoy esa idea de podrido la vamos a explorar al final del capítulo 4 de Efesios. Estamos a mediados de mayo. Una pregunta medio random, pero importante, es ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído en el 2026? ¿Serán 2, 4, 8, 10, 15? Bueno, todo el capítulo de Efesios en la NBI, Efesios 4. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros que se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, nos vamos a enfocar en el versículo 29. En la NBI dice, eviten toda conversación obscena, es la palabra que usa. Y en la Reina Valera dice así, ninguna palabra corrompida. Y la palabra literal es la palabra podrida. En todo en el Nuevo Testamento se usa en relación a un fruto
y aquí digamos que no se usa así porque, o sea, no se está hablando de un árbol, ¿verdad? Sin embargo, es la misma idea, es una imagen más en el capítulo 4 de todas las imágenes que tenemos. Hemos tenido imágenes de olas, olas de mar, hemos tenido imágenes del ropaje, ponerse o quitarse a Cristo, eh, y diferentes imágenes. Entonces, esta es una imagen más, es un fruto podrido. Y dice que evitemos toda conversación podrida, dice en la NBI. Y si cambiamos la palabra corrompida por podrida en la Reina Valera del día, ninguna palabra podrida salga de nuestra boca. Y ahí nos vamos a enfocar hoy. Pensemos en la idea de la pudrición de un fruto. Pensemos de dónde sale un fruto y cuándo es que se pudre, ¿ok? ¿Y por qué se pudre? Bueno, naturalmente se pudre, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, en el fruto, hay algo natural de la pudrición. Sin embargo, aquí, en esta idea, parece ser que nuestras palabras pueden ser frescas y un fruto bueno siempre. Eh, Ahora, la palabra, perdón ahí por la confusión, nos encontramos con la idea de la palabra, ¿ok? Y es en la palabra en griego logos. La palabra logos en griego tiene que ver con un discurso, ¿ok? Tiene que ver con un pensamiento ordenado, tiene que ver con un sistema de pensamiento. Entonces dice que esa palabra, ese discurso, no sea corrompida, perdón, no sea podrida, ¿ok? No sea podrida. Eso es un poco diferente que la idea de obsceno, ¿verdad? Porque si yo pienso en palabras obscenas, entonces yo me clavo o yo me concentro en que yo no diga palabras obscenas. Ah, no, es que yo no digo malas palabras. Ah, no, es que yo no digo cosas vulgares. No se trata de eso. Se trata de un discurso y que ese discurso no esté podrido. Alguien puede tener las palabras perfectas y aún así ser un discurso podrido, ¿verdad? Por eso es que los políticos hablan tan bonito y es muchas veces un discurso podrido, la mayoría de las veces. Por eso en las religiones, ¿verdad? No solo evangélica, católica, de todas las religiones, se puede hablar tan bonito y es un discurso podrido. Ahora, ¿qué lo hace que sea podrido? ¿Qué hace que un discurso, que un sistema de pensamiento sea podrido o sea fresco? Bueno, la respuesta no es tan difícil porque venimos desarrollando todo el capítulo 4 y hay unas ideas bien claras que nos hacen ver que cómo puede ser mi pensamiento, mi sistema de pensamiento podrido o fresco. Regresamos una vez más al versículo 20. Ese es el clave de toda la segunda parte de Efesios 4. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí está una clave sencilla. Si yo estoy aprendiendo de Cristo, entonces mi pensamiento no es podrido. Pero si yo no estoy aprendiendo a Cristo, mi pensamiento está podrido. Ahora, hemos insistido que Cristo tiene que ver con los evangelios. Porque si yo pienso que Cristo tiene que ver con la vida de la iglesia institucional, es probable que haya pudrición ahí. Porque en la vida institucional, eh, es decir, no las personas, ¿verdad? Sino en ese sistema activista que requiere de constante actividad del culto, ¿verdad? Del rito religioso, que requiere de constante actividad, no importando la intimidad de las personas con Dios, eso es podrido. Sin embargo, por supuesto que dentro de la iglesia institucional
hay relaciones fuertes, hay amistades, hay discipulado, ¿verdad? Hay palabra de Dios. Entonces hay que distinguir, pero no confundamos el aprender de Cristo con ir a la iglesia. O sea, no confundamos el aprender de Cristo con escuchar un sermón. Aprender de Cristo es una intimidad constante con los evangelios. Pregunta clave para hoy. ¿Cuándo fue la última vez que abrí los evangelios? ¿Cuándo fue la última vez que yo indagué, exploré los evangelios? Es ahí donde encontramos la frescura de nuestro pensamiento y donde evitamos la pudrición. Va, regresemos al 29. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Va, entonces cuando dice boca es lo que hablamos. Sí, 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 sí. Entonces, definitivamente, venimos diciendo que logos, la palabra, tiene que ver un pensamiento, pero aquí claramente dice que salga de vuestra boca. Entonces, aunque no solamente es lo que digo per se, ¿verdad? Que, pues sí, que no digo malas palabras, que no soy vulgar. Bueno, aunque no es eso, tampoco es que podemos decir lo que queramos. Es decir, hay formas de hablar que ofenden a otros. Hay formas de hablar que no edifican a otros y hay formas de hablar que sí edifican. Eh, entonces aquí sí entra el tema de las malas palabras. Tú dices malas palabras. ¿Has tenido una conversación con el Espíritu Santo sobre las malas palabras? Yo tengo que confesar que, aunque no soy la persona más mal creada del mundo, o sea, de repente ahí están las malas palabras. Y trato de ser consciente cuando estoy en mi mente diciendo mucho. O sea, ¿por qué estoy diciendo tanto? Eh, un hábito que tengo, vaya, no soy súper malcriado, ¿verdad? Entonces no es algo que yo constantemente estoy pensando, pero algo que en un momento yo quise evaluar es en qué momento del día dije yo la primera mala palabra. Y a veces era, o sea, era casi que ni 10 minutos, ¿verdad? Y ya, ¡ay! Algo sucedía, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con eso. Y hay que tener esa conversación con el Espíritu Santo. ¿Qué palabras digo yo que no edifican? ¿Verdad? ¿Qué formas, qué vulgaridades, qué, eh, qué cosas que yo veo normales puede ser que ofendan a otros? Cosas que yo digo del aspecto físico de alguien, cosas que yo digo de mujeres, de hombres, ¿verdad? Eh, hay que ponerle coco a todo eso. Va. Y dice, sino que sea lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí hay un par de palabras que vamos a resaltar esta noche. La primera es la edificación. Va, entonces aquí hay dos lados, dos lados que hay un contraste. Está lo podrido y está la edificación. Si pensamos en la idea de un fruto, de un árbol, ¿verdad? Entonces podemos pensar como o sea, contraponer algo que yo pueda decir que riegue, ¿verdad? Que riegue una plantita y eso es de edificación, o sea, hace que un fruto crezca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describiría yo mi pensamiento? ¿Será que mi pensamiento, especialmente mi pensamiento cristiano, mis reflexiones de la Biblia, pero no reflexiones así como para enseñar, sino que pues sí, cuando yo leo la Biblia, cómo yo percibo las cosas, cómo percibo la vida cristiana, eh, cómo yo avanzo en el día a día con mi cristianismo, en eso, ¿verdad? Cuando yo hablo, cuando brota de mí lo que yo tengo en mi mente, en mi vida cristiana, ¿será que riega plantitas? ¿O será que cae en puro ácido? ¿Será que cae en puro veneno? ¿Verdad? ¿Será que es como las plantaciones pues sí, que están infectadas de químicos? ¿Será así mi palabra? ¿O será fresca?
y edificante. Y por eso digo yo que no es como enseñanza, ¿verdad? Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver que cuando yo hablo a las personas, o sea, las lleno yo de ese amor de Dios, pues sí puede ser un buenos días, puede ser un necesitas algo, puede ser lo que decís en tu trabajo, cómo lo decís, ¿ok? Cómo se acercan a ti las personas. ¿O será que son las personas que nadie se acerca? Porque no tienes esa frescura de Dios. Todos podemos tener esa frescura de Dios. Ninguno de nosotros tenemos esa frescura innata. Somos humanos, somos podridos, pero el Señor nos ha transformado. Y hoy, esta noche, si tenemos una actitud de arrepentimiento y de búsqueda de Dios, de estar cerca de los evangelios, de aprender de Cristo, de vestirnos de Cristo, como dice este pasaje, y todas esas ideas que hemos visto, si tenemos esa actitud, entonces podemos ser árboles nuevos con frutos frescos para refrescar a otros. Por ahí va la idea. Va. La otra idea que vamos a resaltar es que dice a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra gracia es una palabra clave o repetitiva en el Efesios 4. El famoso pasaje, por gracia sois salvos, es la misma, ¿ok? Es la misma palabra. Sin embargo, en el capítulo 4, donde encontramos la palabra gracia, es al principio que dice, versículo 7, 4, 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto tenía que ver con dones. En el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y he hecho el reto yo de que sean mujeres u hombres, o sea, tú te debes identificar con algo en esta lista. Entonces, esta gracia también tiene que ver con los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Entonces, en el 29, cuando dice a fin de dar gracia a los oyentes, aquí sí tiene que ver específicamente qué, o sea, qué regalo te ha dado Jesús a ti para dar a la otra persona. Un mensajito, un email, una cartita, una palabra fuerte, una palabra suave, pero esa es dar gracia a los oyentes. Yo espero con todo mi corazón que estas palabras den gracia a ti que escuchas. Eh, Le pido al Señor que abra mi boca, ¿verdad? Que no sean las ideas que yo pueda concebir, sino que las que ya el Espíritu Santo ha plasmado aquí. Entonces, ¿cómo damos esa gracia que hemos recibido a los oyentes? Bueno, muy bien. Esta noche hemos visto la idea de una boca podrida, era el tema, ¿verdad? Y es podrida cuando nosotros, a pesar de ser cristianos, de estar en cosas religiosas o espirituales, eh, no, no está ese fruto fresco en nosotros, porque ese fruto fresco no nace de una actividad o un rito, sino nace desde lo más profundo del corazón, donde solo Dios puede llegar, nadie más, nadie más. Eh, y entonces ahí, en esa comunicación, tengo esa comunicación íntima con el Señor, entonces soy fruto fresco. No tengo esa comunicación íntima con el Señor, fruto podrido. Que el Señor nos haga fruto fresco para Él. Padre, gracias por tu palabra, por estas imágenes, Señor. Nos has dado una imagen más al ver una fruta, una manzana, un guineo, un mango, un aguacate. Podemos recordar, Señor, estas realidades. Señor, no queremos tener palabra podrida en nuestra boca. No queremos tener un sistema de pensamiento podrido.
sino que queremos ese sistema de pensamiento sobrenatural que tú das, esa perspectiva, Señor, que nos permite ver las cosas como tú las ves. Hay tantas cosas que nos pueden agobiar, cosas del día a día, el trabajo, la provisión, los problemas, las fricciones, las relaciones, etcétera. Pero Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haznos frutos frescos para edificar a otros y dar gracia a los oyentes. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.